Buenos días, yo soy la doctora Diana Medina. Yo me voy a encargar de dar la primer clase que se trata de lo que es la piel normal, la anatomía de la piel, la embriología, las lesiones elementales y la propedéutica de la piel. Yo tengo 18 años ya de ser dermatóloga, soy egresada de la Universidad Autónoma de aquí del Estado y bueno, vamos a comenzar con la primera diapositiva que es la embriología de la piel. ¿De dónde derivan nuestros tejidos en la piel? Bueno, del ectodermo vamos a encontrar queratinocito, melanocito, folículo piloso, glándulas sebáceas y sudoríparas, uñas, nervios y células de Merkel. Si nosotros nos vamos a mesodermo o mesénquima, hay fibras colágenas, elásticas, células de Langerhans, músculo erector del pelo, vasos sanguíneos y células como fibroblastos, mastocitos e histiocitos. Recuerden que la embriología de la piel también se divide en las semanas y, por ejemplo, puede ser una pregunta de examen que a la cuarta semana, ¿qué es lo que se está empezando a formar? Pues el peridermo y la capa germinativa, que podría ser una pregunta de examen. En la octava semana se van a formar peridermo, capas intermedias, capa germinativa y ya empiezan algunas células mesenquimales. En la novena semana, que también podría ser otra pregunta de examen, empieza el peridermo intermedio, pero fíjense ustedes, el esbozo del folículo piloso. Quiere decir que si yo les hago la pregunta, ¿en qué semana se empieza a formar el folículo piloso? Es en la semana novena. Y si yo les pregunto en qué semana se empieza, que ya está totalmente desarrollado el folículo piloso, sería en la semana 26, porque vean ustedes que en la semana 12 todavía está la glándula sebácea y el músculo erector del pelo. Y ahora vamos a hablar a grosso modo de lo que es la anatomía de la piel. Si a nosotros nos preguntan qué partes forman la piel, solamente debemos de contestar epidermis, dermis e hipodermis, es decir, capa superficial, intermedia y profunda. Eso es lo que forma nuestra piel. En 1 centímetro de piel encontramos muchas cosas, por ejemplo, 5 folículos pilosos en 1 centímetro y cada folículo piloso va a tener de 3 a 5 pelos. ¿Por qué es importante? Porque acuérdense que ahorita está muy en boga el trasplante de pelo y entonces tienen que ver cada folículo. Ustedes observan en un dermatoscopio o hacen tricoscopía y entonces pueden observar que el paciente tiene 1 o 2 pelos. Eso quiere decir que hay una calvicie que nosotros, o calvicie o alopecia androgenética, que nosotros debemos de tratar con diferentes medicamentos. Hay más de 15 glándulas sebáceas, sobre todo en tórax, en la cara, en el tórax anterior y posterior, sobre todo a nivel superior. Hay 100 glándulas sudoríparas en axilas, en ingles, que se llaman apócrinas, y el resto de nuestro cuerpo son écrinas. 4 metros de nervios, toda la piel tiene sensibilidad, es debido a estos 4 metros. Tiene 1 metro de vasos sanguíneos, 5.000 organelos y 6 millones de células. Siguiente. ¿Qué le observamos macroscópicamente a la piel? Los pliegues losángicos son estos, que son la línea de la vida y todo lo que les leen los quirománticos, que eso no es cierto, pero bueno, esos pliegues losángicos nos han servido durante muchos años para identificación. ¿Cuáles son los que más nos sirven? Los dermatoglifos, y sabemos que tenemos diferentes dermatoglifos cada persona. Tiene orificios o poros, que es por donde salen los folículos pilosos, y por también la salida de las glándulas sebáceas y sudoríparas. El grosor varía, depende de dónde estén. Si tenemos a nivel de párpado, tenemos un grosor de 7 a 1 milímetros, pero si estamos en espalda, palmas y plantas, tenemos hasta 3 milímetros. El color puede darse por la red capilar, por la transparencia de las células, por la melanina o la cantidad, la raza obviamente, por hemosiderina y por carotenos. Ahora vamos a hablar de las capas del epidermis. Es muy diferente a decir epidermis, dermis y hipodermis, aquí vamos a hablar de cada capa. La epidermis es un estrato poliestratificado, sale un estrato celular que tiene varias capas, tiene 5, que mide 200 micras, está formada por queratinocitos aplanados que tienen función, los cuales se pueden desprender como si fueran escamas, carece de vasos sanguíneos y se nutre por difusión a partir de la dermis. Siguiente. Esta es la verdadera anatomía de la epidermis, para que no se confundan. Capa basal, espinosa, granulosa, lúcida y córnea. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque la capa basal va a dar origen al carcinoma vasocelular,
la capa espinosa puede dar origen al carcinoma epidermoide y así cada una de ellas tienen alguna función o pueden dar origen a diferentes tumores. Siguiente. El estrato basal está formado por una hilera de grandes queratinocitos o células de la matriz germinal que están en constante división. Se intercalan entre los melanocitos. Se dice que en raza mestiza, como la mexicana, hay un melanocito por cada 10 queratinocitos. La capa espinosa está formada por hileras de queratinocitos que nos van a dar sostén y estabilidad. O sea, es una capa semigruesa. La capa granulosa contiene estos gránulos de queratoyalina, que son los que van a formar la queratina. Recuerden, si es pregunta de examen, ¿dónde se forma la queratina? Ustedes pueden decir, contiene queratoyalina la capa granulosa y desde ahí empieza a formarse queratina. Veamos ya en un corte histológico de piel, esto van a estar acostumbrados, es una tinción de hematoxilina y eosina, donde vemos, este es un corte de piel de mano. Veamos qué capa córnea tan gruesa, capa o estrato lúcido, que solamente tienen palmas y plantas, pregunta de examen. Estrato granuloso, ¿por qué? Por los gránulos de queratoyalina, el estrato espinoso, que es el que nos va a dar sostén, y el estrato basal o germinativo. ¿Se acuerdan? El de la cuarta semana se convirtió en basal. Y la dermis acá abajo. La capa córnea nos va a proporcionar varias hileras de queratinocitos, sí está ahí, que se desprenden con facilidad proporcionando una barrera para agentes externos. ¿Por qué es importante? Porque hay dos enfermedades que tienen problema de barrera. Una es la dermatitis atópica y la segunda es la rosácea. Entonces, el problema de barrera está aquí en la córnea. Entonces, es importante esta capa. Siguiente. ¿Qué células va a tener la epidermis? Bueno, vamos a tener melanocitos. Esta es una célula neural, es muy latosa. Recuerden que el melanoma es prácticamente incurable, a menos de que sea quirúrgico. Fabrican melanina y acá, por ejemplo, dependiendo de la raza, hay un melanocito por cada 4 o 5. En gente más blanca es de 1 a 10, como dije posteriormente, era al revés, es de 1 a 10 en gente más blanca. Células de Langerhans en todos los estratos epidérmicos y estas van a ser responsables de la dermatitis por contacto. Recuerden, son células presentadoras de antígeno. Y finalmente las células de Merkel en la capa basal y actúan como receptores de nerviosos. Recuerden también que hay un carcinoma que se llama merkeloma, entonces viene de esta célula. Tenemos también en los anexos de la piel e histológicamente se ven como ovillos las glándulas écrinas, apócrinas, dependiendo del tamaño y dónde estén, van a ser entre más grandes o más pequeñas. Y por ejemplo las écrinas, aquí tenemos dónde van a estar, palmas, plantas, frente. Hay un ovillo glandular, conducto secretor y un acrosiringio. ¿Se acuerdan los hoyuelos que tenemos en la piel? También pueden salir por ahí el sudor. Apócrinas van a tener gránulos de secreción y estos desembocan en el folículo piloso, por eso son más comunes en axilas y en genitales. La dermis es un estrato de tejido conjuntivo o conectivo formado por fibras colágenas. Es una parte muy importante de nuestra piel, sobre todo por la edad. Entonces, las fibras colágenas y elásticas van disminuyendo después de los 40 años. Plexos vasculares y nerviosos van a ver en esta zona y sostén de los anexos cutáneos. Papilas dérmicas son proyecciones que están al interior de la dermis, ahorita vemos en una diapositiva eso, y es 20 a 30 veces más gruesa que la epidermis. Aquí está la diapositiva, estas son las papilas, observen, papilas dérmicas. Todo esto es dermis, estas son fibras colágenas muy bonitas porque es un paciente joven, cuando ya estamos viejitos estas se empiezan a separar o a ser como más gruesas, más tiesas, no sirven. Siguiente. Las células de la dermis, acuérdense las de la epidermis y hay que diferenciar. Las de la dermis son fibroblastos, producen colágeno. Los histiocitos, que también producen enfermedades como la histiocitosis. Y los mastocitos, que puede producir dos tipos de enfermedades, o mastocitosis o urticaria. Siguiente.
La capa colágena son capas gruesas, estriadas, producen el colágeno y si falta la tensión de la piel. Puede ser en dos cosas que falte esto, una en cicatrices y la otra en las arrugas. Las capas elásticas producen elastina y las reticulares reticulina y estas van a dar el soporte a los elementos que hay en la dermis. ¿Cuáles son esos elementos? Los vasos, las células, etc. Esta unión dermoepidérmica es muy compleja, es muy complicada, pero solamente la voy a dividir en queratinocito basal, lámina lúcida, lámina densa y región de la lámina subdensa. ¿Para qué nos sirve? Esto nos va a servir de sostén, pero en la mayoría de las enfermedades ampollosas vamos a tener que usar la inmunofluorescencia para que nosotros sepamos qué tipo de enfermedad estamos hablando. La hipodermis, que nadie quiere saber de tejido adiposo, pero bueno, está. Hipodermis, tejido celular subcutáneo, está constituido por adipocitos y plexos nerviosos y vasculares. La grasa también nos da enfermedades, aparte de la obesidad, nos sirve, bueno, nos da enfermedades y también nos sirve como amortiguador, pero la grasa nos puede dar enfermedades como los lipomas. Entonces estos lipomas son benignos, pero recuerden que hay una variedad maligna que es el liposarcoma. Entonces tendremos que poner atención a hipodermis en ese sentido. Siguiente. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Pues bueno, protege el organismo de pérdida de agua y de electrolitos, es un termostato. Protege de traumas físicos, químicos y mecánicos, es un cojinete amortiguador justamente por la hipodermis y engrosa su epitelio y produce melanogénesis cuando hay absorción de rayos ultravioletas, por eso nos bronceamos, la gente fototipos más oscuros. Ahorita vamos a ver eso. Es función de termorreguladora cuando aumenta o disminuye la temperatura por efecto vasodilatador o vasoconstrictor. Hagan ejercicio, toquen su piel y va a estar helada. Entonces, eso es lo que hace regular o hacer un termostato. Si el calor es extremo, aumenta la sudoración encrina para mantener la superficie cutánea fresca, lo que les había comentado. Son función de la piel la sensación. Recuérdense que tenemos corpúsculos sensoriales, tacto, presión, vibración, temperatura, dolor y prurito. También tiene la función secretora, que muchas veces cuando tenemos insuficiencia renal, pacientes con insuficiencia renal terminal, o que antes era así llamada, ahora es enfermedad renal crónica, y que excretan urea y pueden excretar creatinina. Lo normal es que nada más se excrete sudor, grasa, y bueno, por ejemplo, aquí hay unas glándulas citocrinas que pueden enviar pigmento hacia el melanocito, u holocrinas que secretan toda su estructura celular como son las sebáceas, pero estas cumplen una función muy importante, son antimicóticas y bactericidas, sobre todo en piel cabelluda. La excreción, les decía, la pérdida de agua que podemos tener para un varón de 70 kilogramos con un 80 centímetros son de 350 mililitros al día, entonces hay que tomar importancia que también por las pérdidas insensibles son las de la piel. Elimina la capa córnea, sobre todo en situaciones patológicas como es la eritrodermia, y lo que les decía, urea, creatinina, CO2, ajo y vitamina A son eliminadas por la piel. La melanogénesis viene a partir, ¿quieres revisarlo? Viene a partir del melanocito. Acuérdense que él depende de un aminoácido que se llama tirosina. Luego viene la tirosincinasa, vienen varias situaciones que forman el color de la piel. Entonces es importante que el melanocito o la melanogénesis no la estimulemos de más. ¿Con qué? Con el sol. Queratopoiesis es otra función, es el mecanismo de maduración celular, que hay queratinización, muerte y desprendimiento celular. Esto dura 28 días. ¿Y esto por qué nos sirve? Porque nosotros damos un tratamiento y podemos evaluar o valorar en un mes cómo fue esto. Esto es muy importante, no les voy a hablar de toda la inmunología cutánea, pero el microambiente de defensa periférica es un sistema inmunitario cutáneo o de tejido linfoide. Así se llama por sus siglas en inglés, y afortunadamente se está estudiando cada vez más la inmunología de la piel y el por qué muchas de las enfermedades que tenemos en la piel son autoinmunes. La flora cutánea normal es importante que la sepamos.
porque he visto algunos reportes en donde le hacen un raspado a la piel para ver si por ahí está la enfermedad y realmente eso no nos sirve, porque entonces nos sale Staphylococcus epidermidis o nos sale Propionibacterium agnes, que actualmente se llama Cutibacterium agnes, o P. ovale, que ya tampoco se llama así, sino Malassezia globosa, P. orbicularis demodex, que este es un parásito, y Bacillus coliformes gram negativos. Esto es flora cutánea normal, puede ser una pregunta de examen. Químicamente la piel tiene agua de entre el 60 y 70%, es intra e intercelular, 10% está en la capa córnea, es decir, esa es una capa córnea hidratada. Electrolitos son los que ven en pantalla, otros minerales como el azufre puede estar en capa córnea, en el pelo, en las uñas, en las fibras colágenas, el fósforo, plomo, magnesio, todo esto lo podemos tener en la piel. También tenemos proteínas como es la metionina, cisteína y nos sirve para la queratinización. Los mucopolisacáridos para núcleo y lipoproteínas y la colágena que produce hidroxiprolina. Perdón, se produce a partir de hidroxiprolina. Otras cosas que podemos tener dentro de nuestra piel son con factores enzimáticos, complejo B, ácido nicotínico, vitamina A, vitamina C y vitamina D. Ahora vamos a ver también la anatomía del folículo piloso. Esta es la matriz, nosotros tenemos, esto es lo más importante para que crezca el pelo, pero también tenemos siempre un músculo erector y una glándula sebácea que lo va a estar formando. Tenemos un córtex y una médula. Todo esto es importante revisarlo en un pelo para saber si es un pelo sano. En la pared lateral se inserta su músculo erector y siempre tiene que tenerlo, y una glándula sebácea, además de una más pequeñita que es la glándula sudorípara, para que por el poro de salida salgan o excreten su contenido. El pelo puede ser lacio, que también se llama lisótrico, ondulado o sinótrico, esa es pregunta de examen, rizado o ulótrico. Entonces ustedes van a decir, es un pelo ulótrico cuando está exageradamente rizado. También esto es importante, crece 0.5 milímetros por día, de 15 a 20 centímetros al año. El ciclo vital de 4 años en la cabeza y de 112 en las cejas, y seguimos quitándonos. Entonces, hay 3 etapas de crecimiento del pelo, puede ser pregunta de examen. Anágena, que dura de 2 a 6 años, catágena o de transición de 2 a 3 semanas, y telógena de 2 a 3 meses. 84% está en fase anágena, 0 a 1% catágena y 14 a 15 telógena. En la uña también es muy importante la anatomía unguial porque también tenemos cirugías de uña. Y entonces tenemos la famosa matricectomía. Nosotros cortamos el borde lateral de la uña y podemos enderezar una uña que se llama onicocriptosis. Entonces, hay matriz, hay raíz, hay pliegue, hay lúnula. En la lúnula podemos observar ausencia de lúnula en el lupus. Eponiquio o cutícula, un engrosamiento cuticular habla de dermatomiositis. El lecho unguial tiene que estar clarito, si tiene algunas banditas de color rojo, entonces podemos pensar hasta en endocarditis. El cuerpo de la uña totalmente y el extremo libre, que puede estar roto por enfermedades como la psoriasis. El hueso, que ya tenemos aquí, que podemos tener desviado, y eso nos da el origen a la onicocriptosis. Crecen, de 3 milímetros por mes, se tarda 160 días, y en los pies es mucho más lenta, 0.5 milímetros por mes. ¿Qué función tiene el pelo? Regulador de temperatura corporal. Es protector porque en las cejas impide que el sudor caiga sobre los ojos. Por ejemplo, los pacientes con alopecia areata universal tienen mucho problema de conjuntivitis. Los pelos nasales y las pestañas disminuyen la probabilidad de que entren microorganismos. Y las axilas puede ser muy importante la retención de olores corporales provocados por sustancias secretoras de las glándulas apócrinas. Ya les decía yo, ajo, cebolla, etc. La piel cabelluda pues nos da una protección física. Si nosotros tenemos un paciente con una calvicie en esta zona, pues bueno, aquí pueden presentarse queratosis actínicas o lesiones premalignas. El pelo púbico es un protector para la entrada de gérmenes, entonces ahorita se está usando mucho la depilación completa en mujeres ya mayores, entonces hay que tener cuidado con esto. Son amortiguadores del coito, ya que el roce de piel con piel genera dermatitis irritativa.
y controla la temperatura testicular, que es muy importante en los hombres. Recuerden que no puede aumentar la temperatura testicular porque los espermatozoides no servirían, y nos indica el inicio de la madurez sexual. Un guial, bueno, no solamente es para decorarnos, también es una protección distal de los dedos. Si ustedes no tienen uña, esto sería muy doloroso estar escribiendo o haciendo alguna otra cosa. Es de defensa, tiene la función de pinza y es, pues bueno, ya les decía yo, decorativa. Clasificación de la piel. La piel normal, que es muy rara que la encontremos, se llama eudérmica. Pero hay piel grasa, hay piel que no tiene grasa, que es alípica, deshidratada, hidratada, y la mixta, que tiene la conjunción de grasa y alípica. Los fototipos de piel, no le hagan caso a esto ya no sirve, pero bueno, más o menos para darnos una idea, les traje a los hombres para que se diviertan. Piel muy blanca, nunca se broncea y siempre se quema. Piel blanca, se quema, pero tampoco se broncea. Morena clara, se va a broncear despacio, pero esta sí se quema también. Fototipo 4, somos los morenos, somos los mexicanos, la mayoría entramos aquí, o los latinos. Muy morena, aquí ya empiezan a ser los negros, y negro que de plano no se quema, pero sí toma un bronceado intenso. Tampoco hagan caso de esto, porque eso ya no sirve. Normalmente tenemos una variación de la piel, palmas y plantas la tienen gruesa, con una hipodermis voluminosa, o sea, son acolchonadas. Labios menores y vulvares, así como el escroto, no tienen hipodermis y tienen gran cantidad de terminaciones nerviosas o sensitivas, obvio. Párpados tienen una epidermis o hipodermis delgada. La cara, piel cabelluda, tronco en porción superior con dermis gruesa y gran cantidad de glándulas sebáceas. Recuerden que es donde se puede formar acné y foliculitis. Y los pliegues o ventanas alcalinas, que van a ser las glándulas sudoríparas, ahí tenemos un pH diferente al resto de la piel. En género, la variación es obvia. Los hombres tienen más pelo, es una piel más gruesa, es una piel un poquito más resistente. Las mujeres tienen vello fino, algunas. La piel es más delgada, tienen un poquito menos de glándulas sudoríparas, entonces la variación entre hombre y mujer sí existe. Siguiente. En cuanto a la edad, recuerden que el recién nacido tiene una piel suave, es muy fina, delicada, puede ser rojiza, todavía puede tener presencia de vernix gaseoso, que es grasa, puede tener un vello fino y abundante en la espalda, y eso recuerden que se llama lanugo. Lactante y preescolar es menos grasosa y hay inmadurez sudorípara, es decir, aquí podemos tener enfermedades, por ejemplo, del recién nacido o del lactante de la piel. Por ejemplo, en los lactantes y preescolares es más común que encontremos la miliaria o sudamina. En los adolescentes ya sabemos que es más común que encontremos el acné porque el vello es grueso y, si recuerdan la anatomía, lleva una glándula sebácea para poder lubricar el pelo. Entre los 25 se supone que tendríamos la mejor piel, hay un equilibrio entre el sebo y el sudor. En la cuarta década de la vida ya empiezan las señales de envejecimiento y en la piel del anciano se ve seca, escamosa y muy adelgazada. La historia clínica dermatológica es posterior a ver la lesión, lleva un interrogatorio intencionado en base a la lesión elemental encontrada. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Es ideal revisar al paciente con piel, pelo y uñas. Si hay tiempo y si lo podemos hacer, tenemos que tener una buena iluminación y usar estos dos instrumentos, la lupa y el dermatoscopio. ¿Qué auxiliares tenemos en consultorio? Lupa, ahora la fotografía, bueno, ya todo el mundo tiene un buen teléfono, fotografía, diascopía, capilaroscopía, eso se hace con una laminilla, dermatoscopía, que es un gran instrumento para nosotros, pruebas epicutáneas, luz de Wood, prueba de Sankey Caro Test y la biopsia, que para nosotros sigue siendo hoy por hoy el mejor instrumento para hacer diagnóstico. Este es el dermatoscopio y este es un melanoma. Entonces, el dermatoscopio vino a revolucionar todo porque también lo podemos observar en pelo y lo podemos observar en uña. Ya conforme vayan pasando las clases van a ver imágenes dermatoscópicas. ¿Qué métodos de laboratorio usamos los dermatólogos? Los que de veras somos dermatólogos, usamos laboratorios de rutina y específicos si tenemos una enfermedad sistémica. Un perfil hormonal, por ejemplo, en acné, porque hay pacientes que tienen 40 años y siguen con acné.
Un perfil inmunológico cuando estamos sospechando un paciente con lupus, dermatomiositis o cualquiera de estas enfermedades inmunológicas. Serología para virus y bacterias, en caso de que tengamos, por ejemplo, un papiloma y querramos saber su número o su serología, su serotipo. Inmunohistoquímica, cuando nosotros tenemos una hematoxilina eosina dudosa, podemos mandar a hacer inmunohistoquímica. Inmunofluorescencia, sobre todo para enfermedades ampollosas. ELISA y PCR se llegan a usar, rara vez no los pedimos como tal. Y rara vez esto, que es la ecografía y actualmente la tomografía óptica coherente, ya empieza como a empezarse a pedir. La verdad es que yo nunca he pedido todavía, pero yo creo que ya se va a empezar. Estas son las pruebas al parche, estas son unas pruebas al parche que hacíamos en el dermatológico Pascua, se pegan en la espalda porque es la zona más grande y es para identificar dermatitis por contacto y alergenos. Y también es para diferenciar entre una dermatitis irritativa y una alérgica. La prueba de Zank es esta que tenemos acá y estamos viendo un Demodex folliculorum. Nosotros la podemos tomar con un poco de cola loca, ponemos cola loca en la laminilla, la pegamos en la piel, la despegamos y se observa, le ponemos Lugol y se observa el microscopio, o azul de metileno. Y podemos observar también algunos otros, como el de la escabiasis, algunos otros parásitos. Examen directo, esto es para hongos, muy importante en dermatología. Se usa una escama, una hoja de bisturí, se pone otra vez en la laminilla, se aplica KOH o potasa, y se observa el microscopio. Hay diferentes patrones, hay que tener ya entrenamiento y ojo de micólogo para poder ver dermatofitos u hongos profundos. Y algunas otras escamas van a ser a cultivo saburo o micocel si lo tenemos, y de ahí mismo se vuelve a hacer otro microcultivo y se observa en la laminilla. Vean ustedes, este es un microcultivo donde observamos un canis y observamos cómo va creciendo una colonia. Todo lo demás pueden ser bacterias o contaminación, y esto es el medio limpio. La biopsia de piel, como les dije, esto es muy importante para el dermatólogo. Podemos no tener diagnóstico y decirle al paciente, ¿sabe qué? Necesito hacer una biopsia para poder determinar cuál es su diagnóstico, qué tipo de tumor. Hay que enviarlo y se procesa metoxilina y eosina, que es la tinción de rutina y que la vamos a estar viendo en las clases. Podemos pedir tinciones especiales, pero también podemos pedir inmunohistoquímica, y esta tinción, por ejemplo, de Sil-Nielsen, que nos va a identificar micobacterias. La inmunohistoquímica también es muy importante. Estos son los marcadores que nos pueden diferenciar cualquier enfermedad, sobre todo de tipo tumoral. Es el epitelial, mesenquimal, vascular, de diferenciación neuroectodérmica, el hematopoyético y el linfoide. Inmunofluorescencia, ya les decía, esto es lo más importante para lesiones ampollosas. Y bueno, la dermatología es ver más allá de lo evidente. Si estamos viendo un paciente que tiene cierta dermatosis, nosotros tenemos que irnos más allá para poder identificar, hacer un buen diagnóstico y hacer un buen tratamiento. Gracias.